Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Si usted pregunta a los vecinos ahí en la cuadra sobre el Guatón Mutema, le van a decir que era una buena persona, que era un protector del barrio, que convidaba a sus vecinos a comer libremente hamburguesas y mantenía en la seguridad. O sea, ahí no había delitos, no le robaban a nadie. El Guatón Mutema era mucho mejor que la institución, como los carabineros llaman a la policía uniformada, la institución, porque él sí que mantenía el orden. Claro que exigía que él o los carabineros, nada de eso de andar a medias tintas, o yo o ellos. Y los vecinos, claro, lo preferían a él, porque los carabineros mucho no cuidan y además no reparten hamburguesas. Es verdad que el Carlos Acevedo Ramírez andaba en sus cosas, nadie sabe mucho, o sabían, pero ¿a quién le importa eso si él impone orden y algo reparte cuando los otros no reparten nada? Además, todos ahí eran hinchas de la Universidad de Chile. Por lo que el Guatón, cada vez que jugaba el chuncho, era un hincha más que sufría ante las desventuras deportivas y se alegraba a morir con cada gol de la U. Era uno más de ese barrio de hinchas fanáticos. El Guatón Mutema había salido hace solo unos días de la cárcel. Toda la cuadra, toda, completa, los cientos y tantos metros de la cuadra, frente a su casa, el Guatón Mutema las tenía bloqueadas, siempre bloqueadas, porque ahí mandaba él. Solo él circulaba y los que él autorizaba. O sea, un dominio total. El domingo 27 de abril había instalado un televisor, ¿dónde? En plena calle, porque la calle era de él. Había invitado a los amigos, a los familiares. No había problema porque, como él decía, tenía siempre a su disposición todo. Y estaba feliz el Guatón, porque había salido de la cárcel, porque podía ver el fútbol. Bueno, eso de la cárcel para él eran gajes del oficio. Ahí, en la villa Pucará, en Quilicura, en la esquina de calle Loa con Río 1. Estaban todos viendo a la U, felices, gritaban, cuando repentinamente llegó un auto y al Mutema lo dejaron como colador, lleno de hoyos, 9 hoyos exactamente, 9 balazos. Ahí delante de familiares, de amigos, de niños, lo mataron. No alcanzó a llegar con vida al SECOSF, el Centro Comunitario de Salud Familiar de la comuna, que era lo que estaba más cerca. Es que nadie podría haber salvado la vida del Guatón. Los familiares, al saber que estaba muerto, exigieron encolerizados la entrega inmediata del cuerpo. Nada de protocolos, nada de certificado de función, nada, lo querían rápido. Y se enojaron porque no se lo entregaban de inmediato. Tanto que destruyeron parte de ese centro de salud que al otro día, por los daños, no pudo atender público. ¿Hubo algún detenido por esos destrozos, por los daños? ¿Hubo algún detenido de eso que a usted o a mí le ocurriría si nosotros lo hacemos? Usted adivinó.
ningún detenido. Porque es la ley de la selva, eso que da y quita la vida, ¿no? Y ahora solo un paréntesis ahora, en pie de página. La alcaldesa de Quilicura, donde ocurrieron todas estas cosas, ella se llama Paulina Bobadilla, reaccionó compungida, angustiada. Usted podría haberla confundido incluso con una militante del Partido Republicano o del Nacional Libertario, porque ella, Paulina Bobadilla, pidió de inmediato el despliegue de fuerzas militares. Militares queremos aquí, dijo. ¿Qué escribía la hoy alcaldesa Paulina Bobadilla en 2019, después del estallido social? Ella escribía así en X, Twitter en ese tiempo. Despedimos 2019 con rebeldía y recibimos el año 2020 deseando que florezca la salud, la libertad y la dignidad. Había otros escritos reprochando la represión, porque ella estuvo a favor del estallido. Ella es cercana al Frente Amplio, no es de Kast ni de Kaiser. Los mismos, los del Frente Amplio, que ahora dicen que les gusta usar corbata. Los tiempos cambian, también para Bobadilla, a gusto del consumidor. Cierro el pie de página. Después del asesinato del Guatón, esa noche hubo un montón de disparos, se lanzaron fuegos artificiales. Era un quilombo, como dicen los argentinos. Duró toda la noche en esta población Pucará, porque los stock de balas y fuegos de artificio son abundantes. Para proteger a los niños estudiantes, la Escuela Pucará de la Sana y la Escuela Valle de la Luna suspendieron sus clases. El hijo del Guatón es un cantante urbano y estaba en Estados Unidos grabando un disco y no vino al funeral de su papá. Este cantante urbano se llama The Ilan. No habría venido por tener una orden de detención pendiente aquí en Chile, o sea, llegaba al aeropuerto y lo tomaban por el delito de secuestro, según dijo Televisión Nacional. Cantantes de estos llamados urbanos, como Jaire Vera, Pablo Chile, lloraron la muerte del Guatón y subieron fotos con él. Estaban de verdad muy apenados. La verdad es que este Mutema, el Guatón, era el jefe narco del lugar, con poder y plata, con dominio territorial. Y él es uno de los tantos ejemplos de cómo el crimen organizado, las bandas criminales, se han ido tomando los barrios, donde ejercen el control que ha sido progresivamente abandonado por el Estado. No son los carabineros los que mandan, no es el alcalde el que manda, son estos personajes, estos jefes. A propósito de todo lo que había ocurrido, hablaron sus familiares y con total cara dura descartaron un ajuste de cuentas. Dijo que todo fue algo casual, se lo digo en serio, porque dicen, no es que le llegaron 9 balas. No, pero ajuste de cuentas no es casual, dijeron. Eso dijeron, en serio. Por ejemplo, esto dijo una hija del Guatón, textual. No es ajuste de cuentas, nada que ver. Fue de la nada, en cosa de segundos. No fue que lo hayan querido matar, dijo. Fue casual. Cosa que pudo haber pasado en cualquier lado, aquí o allá. Y después reflexionó en voz alta. Si ellos no lo hubiesen dejado salir, hubiera estado vivo, o sea, de la cárcel. Yo de verdad no entendí esa declaración a quién se refería. Guatón Mutema estaría ligado a un informante que entregaba información a la banda dedicada a secuestros al sur de la región metropolitana. Todo se vincularía al secuestro de la pareja y la hija de un preso por narcotráfico, que es el líder de los Mella, al que le habrían pedido por el rescate, escuche bien, 1.000 millones de pesos, porque todas estas bandas manejan muchísima plata, 1.000 millones de pesos por el rescate. Finalmente, hubo una rebaja y habría pagado 500 millones de pesos por su liberación, estando Mella en la cárcel. Como usted se dará cuenta, el reparto de hamburguesas entre los vecinos,
que siempre estarán muy agradecidos. Es un asunto de caja chica. Había que realizar el funeral. Entonces el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se puso las pilas, porque había que organizar el funeral. Entonces se puso a cranear, a pensar cómo hacerlo para que el funeral del guatón saliera perfecto. Esto dijo el ministro Luis Cordero. De acuerdo a la evaluación operativa que se ha hecho ahora con Carabineros en el caso de la persona fallecida, su funeral califica de extremo riesgo. Por lo tanto, esta es una comuna que hasta que se realice ese funeral va a tener servicios reforzados, tanto de radiopatrulla, orden público y GOPE. Interesante lo que dijo, porque hasta que se realice el funeral, después se van todos y quedan los sucesores del guatón de nuevo con el dominio territorial. Bueno, los funerales del guatón fueron a lo grande, de verdad a lo grande. El féretro fue llevado en una carroza Maserati, perteneciente a la empresa Carrasco Hermanos, sí, en una Maserati. Aunque los familiares dijeron que él nada tenía que ver con el narco y que son solo gente de trabajo, un periodista de Radio Bío Bío fue conminado a alejarse y le dijeron que si no lo hacía, le iban a mandar a los cabros, o sea, obviamente a los soldados. También un auto de la caravana de estos delincuentes se le tiró encima, intentando atropellarlo. Cuando se persigue el crimen organizado, usted lo sabe muy bien, hay que perseguir la ruta del dinero. Bueno, pero ¿estaban impuestos internos ahí? ¿Cómo se pagó esa carroza? Perdone usted, ¿quién la pagó? ¿Se pagó en dinero en efectivo o se pagó con tarjeta? ¿Cómo se pagó? Sería bueno que el ministro Luis Cordero, que el Servicio de Impuestos Internos, que la Fiscalía y todos los demás comiencen a trabajar en serio, en terreno, para perseguir a toda esta gente. O sea, hay que abandonar las poltronas. Si usted ve la película o vio la película El Padrino, recordará que esa película comienza con una escena, una fiesta de matrimonio, a la que llegaron importantes miembros de la mafia. Y la policía, en las afueras, se dedicó a anotar las patentes de cada uno de los autos de los invitados. Porque es obvio, toda esa gente estaba vinculada al crimen organizado. Esto era en los años 30, cuando obviamente no existía internet, no existían computadores, no existían sistemas organizados para ver. Anotaban, se dedicaban a eso. Esta escena representa a Nueva York de hace unos 90 años. Yo dudo que las patentes de los autos que acompañaron al guatón Murema fueran anotadas e investigadas. O sea, estamos como 90 años atrasados. El ministro Luis Cordero, hay que reconocerlo, sí, fue súper eficiente, porque dispuso de muchos carabineros, de una enorme cantidad de vehículos, de motoristas. Incluso él cortó la autopista Américo Vespucio para que los deudos del Murema no fueran molestados hasta el cementerio ubicado en Huechuraba. O sea, fue todo bien expedito. Cuando las organizaciones criminales se instalan en el territorio, ¿sabe lo que hacen? Se lo reparten. Establecen acuerdos entre ellos. Ellos no desean que haya balazos, no desean que haya muertos, porque si los hay, llega la policía. Para ellos lo que les importa es hacer negocios, traficar con la droga tranquilamente. Es lo que se llama, cuando imponen sus reglas, la paz criminal. Un dato, le voy a dar un dato. ¿Cuál cree usted que es la tasa de homicidios en Sicilia? La tasa de homicidios en Sicilia. ¿Sabe usted que es más baja que en general el resto de Italia? Es una de las más bajas del mundo. 0,34 por cada 100.000 habitantes. Lejos mejor que Suecia, lejos mejor que esa paz de los países nórdicos. ¿Para qué decir lejos mejor que Alemania, que Francia? Sicilia.
Bueno, en Chile tenemos 6. Ellos son 0,34, nosotros 6 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente, un poquito más. Bueno, esa es la paz que impone el crimen organizado. Durante esta jornada, hace algunas horas, se dio a conocer la detención de 3 presuntos involucrados en este asesinato de nacionalidad extranjera, que serían, una información preliminar, los que habrían matado a Carlos Guatón Mutema Acevedo Ramírez. No es el único lugar ese de Quilicura donde la policía prácticamente no existe. En la zona norte de la región de la Araucanía está Temucuicui. Usted lo recuerda. Hubo un operativo hace tiempo de la Policía de Investigaciones con 840 hombres fuertemente armados, en la que se incluía a los SWAT chilenos, los más entrenados, y que fueron derrotados por los mapuches que ahí estaban. Los PDI, estos 840, tuvieron que ser rescatados por carabineros en vehículos blindados y llevándose a uno de sus compañeros muertos. Para el censo, ahí en Temucuicui no hubo ningún censado, simplemente porque se autogobiernan y no dejaron entrar a nadie que represente al Estado chileno. Hace solo unos días, el lonco de ahí, el lonco de Temucuicui, Víctor Queipul, dijo que no permitirán el acceso de nadie que ellos no quieran. ¿Qué dijo? El Estado no va a entrar, no va a entrar. O sea, de mi parte no va a entrar porque ustedes vieron claramente que cuando fue ministra Las Siches, yo fui el que le dio el portazo. Yo fui el que le dio el portazo a esas Siches. E insistió, no vamos a permitir el ingreso de censistas porque a estas alturas los mapuches debemos saber organizarnos. Respecto a bloquear la entrada, dijo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. O sea, Quilicura es una realidad de un dominio que no es del Estado y Temucuicui es otro. Entre paréntesis, ahora un paréntesis. ¿Cómo reaccionó el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, a estas palabras de Queipul? Dijo, sí, hay que perseguir a los que cometen delitos, pero hay que devolver las tierras que han sido robadas y también, a mi juicio, sería importante, algo importante, el establecimiento de determinados lugares que sean territorio en donde los mapuches puedan ejercer cierto grado de autonomía. O sea, los resabios, mejor dicho, el rescoldo de la Constitución de Boric, de Elisa Loncón, de Fernando Atria, está vivo, por lo menos en Gonzalo Vinter. Hace poco hubo un operativo con cerca de 30 vehículos blindados, con PDI, Carabineros, el Ejército, en el Fundo Pidenco, en Lumaco, también en la Araucanía, para cumplir una orden judicial de exhumación del cuerpo de Pablo Marchán, que está ilegalmente sepultado en ese lugar. Fue toda una fuerza expedicionaria con soldados y que fue derrotada. Tuvieron que retirarse con la cola entre las piernas sin poder cumplir con la orden judicial. Peor que eso, era la segunda vez que lo intentaban, segundo fracaso. Peor que eso, no hay fecha próxima para una tercera vez. Con su voz habitual, un poco engolada, como de apariencia sabionda, el ministro de Seguridad Luis Cordero, con respecto a Queipul, dijo: Queipul puede decir lo que quiera, pero ese es territorio sometido al Estado. Usted respóndase a sí mismo. ¿Quién tiene razón? ¿El ministro Cordero o Queipul? Esto es lo que ocurre cuando los políticos descubren que hablar es gratis, que ser un parlanchín en contra de la evidencia es posible porque no hay costos. Y a propósito de la seguridad, hace unos días fue la cuenta pública del Ministerio Público. Estaba anunciado el comienzo de esta ceremonia para las 11 de la mañana. Partió a las 11:40. Yo no sé si se atrasó el fiscal nacional, si fue el presidente Gabriel Boric o no sé quién. Una cuenta, además larguísima, tediosa, de 1
hora y media, con detalles a veces insignificantes. Y ahí estaban todos los fiscales regionales que viajaron a Santiago a mirar eso, a participar. Estaba la jefa de prevención del delito, estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el de Seguridad, Luis Cordero, jefes policiales, generales, inspectores. ¿No será posible a partir de ahora hacer una cuenta pública más corta? 20 minutos está bien, y una versión más extensa en la web, y no perder tiempo y trabajar. Es mucho pedir trabajar y autoalabarse menos. Para precisarlo, toda esta ceremonia ineficaz se desarrollaba mientras sepultaban al guatón Maruma. Todo esto ocurre mientras el diario La Tercera informa que, al revés de lo prometido, por ejemplo, en el barrio Meix, donde hay tanto crimen, y todos lo sabemos, tanto comercio ilegal, campea el comercio ambulante ya organizado de los toldos azules. Habían prometido sacarlo. No, se han expandido, es al revés. Los puestos que pasaron de vender artículos al paso, pequeñas cosas, ahora ofrecen almuerzos, ofrecen café, ofrecen alcohol. Este es otro lugar en que el Estado ha sido derrotado. El director del Servicio de Impuestos Internos estaba en la cuenta pública del fiscal nacional. ¿Algún inspector, alguno, se interesará por la masiva evasión tributaria que hay en el barrio Meix? Le pregunto al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuándo van a terminar con eso? Ahora cambio totalmente de tema, solo por un instante. Hablemos de política. Hay una escena del funeral del Papa Francisco que fue notable. Como ustedes saben, la última reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la oficina oval, fue bochornosa. Fuente periodista, y con Trump expulsando de la oficina oval al ucraniano, a otro presidente. Fue un bochorno. Ocurre que ellos se encontraron en el funeral del Papa Francisco, después de este bochorno, y había un ambiente propicio para conversar. Bueno, a ver, encontrémonos, a ver si nos prestan una de las tantas oficinas que hay aquí en el Vaticano. Y un cardenal, de esos que todavía quedan, aunque son cada vez menos, bueno, un cardenal les dijo que se reunieran ahí mismo, ahí, en la iglesia, en el Vaticano, en la Basílica. Lo pusieron ahí en medio de la nave central, sobre este piso de hermoso diseño de mármoles de colores, de distintos colores, en dos sillas simples, exactamente iguales. Y ahí estaban ellos, se sentaron en estas sillas modestas, inclinados uno hacia el otro para escucharse, para tener este diálogo, en medio de las enormes columnas romanas, también de mármol. Y la foto de eso es notable, porque se ven dos hombres en igualdad de condiciones, pequeños ante la magnificencia de esta obra humana que es el Vaticano. Eso es política, exactamente eso. Ese cardenal que les sugirió o les dijo, no hay oficina, está este lugar, para que se reunieran ahí. Como ustedes saben, el Papa en funciones tiene opositores. El Papa en sus funerales tiene solo aduladores, y el Papa ya sepultado tiene los críticos necesarios para perfilar a candidatos que no son de su línea. Leí una entrevista de un cardenal famoso de prestigio con 94 años a cuestas, Camillo Ruini, que no puede entrar al cónclave porque tiene 94 años, pero todos estos cardenales en la organización previa influyen. ¿Y qué dice Camillo Ruini, este cardenal, en esta entrevista? Escuche bien. Dice, a propósito del nuevo Papa, que es necesario un Papa bueno, que sea profundamente creyente. Ojo, que sea creyente, Papa. Bueno, dice que sea profundamente creyente, dotado para la gestión del gobierno de la Iglesia. Y agrega, es necesario restituir la Iglesia a los católicos, manteniendo la apertura a todos. Y sigue, el Papa Francisco
con una intención misionera, se dirigió a lugares lejanos, irritando a los que por años habían defendido las posiciones católicas. Francisco parece haber privilegiado a los lejanos más que a los cercanos. Claro, es un gesto evangélico, pero como en la parábola del hijo pródigo, el otro hijo protestó, así como hoy hay quienes protestan en la iglesia. Críticas duras, pero dichas en forma elegante. Naturalmente que nada de esto encontrará en la película Cónclave, que tiene diálogos más bien simplones. Giovanni Maria Vian, que fue director del Observatore Romano, dice que Francisco dejó una iglesia más polarizada. ¿Le suena eso de polarización? La discusión ya está instalada ante una iglesia cada vez más pequeña en una sociedad que no cree, pero será una discusión interesante y aquí se empiezan a manifestar las posiciones acerca de quiénes van a elegir el Papa. Los italianos, los vaticanistas, muchas veces dicen que quien entra como Papa al cónclave sale como cardenal. La chimenea por donde saldrá el humo negro hasta que surja el blanco, que indica la elección de Papa, ya está instalada. La Capilla Sixtina, yo creo que esto jamás lo habría imaginado Miguel Ángel, obviamente, está en estos instantes digitalmente blindada, porque esta es una elección extra omnes, solo entre ellos y sin interferencias. No solo estarán encerrados bajo llave, pero la llave, y esto ocurre desde el año 1270, pero la llave ya no sirve para asegurar una elección libre. Se instalaron aparatos que impiden el funcionamiento de celulares, los Hammer. Hay sistemas antidrones, antiláser espías en las ventanas. Vuelvo a la reunión entre Trump y Zelensky solo para recordar las grandes decisiones que se han tomado en algún momento. Hubo una enorme discusión en algún momento para demoler la catedral que allí estaba antes del Vaticano, que había sido levantada por el emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano, el año 360. Ahí se terminó de construir esa catedral. Demoraron 30 años en hacerla. Bueno, después de 1000 años estaba en malas condiciones. Y en ese lugar, en que había pasado de todo, en que teóricamente estaba la tumba de San Pedro, en el que había sido coronado Carlomagno, el Papa Julio II decidió demolerla, con la crítica feroz, entre ellos de Erasmo de Rotterdam y del mismo Miguel Ángel, porque, entre otras cosas, criticaron que se destruyeran las magníficas columnas imperiales que habían sido sacadas de palacios romanos para sostener esta iglesia. Naturalmente que es en ese ambiente, en ese lugar, que Trump y Zelensky se veían pequeños. Y por lo tanto, no era un asunto solo de estética. Volvamos a lo nuestro. El presidente Gabriel Boric, los ministros, los subsecretarios, deberán someterse a un examen para detectar consumo de drogas. Está en la ley de presupuesto y fue una iniciativa de la oposición. Al principio, esto no le gustó al gobierno y pensó recurrir al Tribunal Constitucional, pero luego desistió. Todo será, dicen, confidencial. Aquí no se va a saber nada, todo va a ser secreto. El test del presidente solo lo conocerá una persona, la jefa administrativa de la moneda, se llama Andrea Illanes, que es de la exclusiva confianza del presidente. El test de cada ministro lo conocerá su subsecretario y el de cada subsecretario su jefe, el ministro, nadie más. O sea, todo será entre ellos. Y esta es la fórmula que encontraron, que sea secreta y entre ellos. Además, el gobierno decidió que el examen sea de orina y no de pelo. ¿Cuál es la diferencia? Que el de orina solo demuestra un consumo reciente y el de pelo constata el consumo de droga en los últimos 6 meses. Y como el examen se hará previa coordinación, esto es textual, o sea, se les dirá cuándo se hará el examen, bueno, basta someterse a una cortísima abstinencia para salir inmaculado. Además, incluso, si hay un examen positivo, se hará un segundo
también previa coordinación, por lo que habrá una segunda oportunidad para practicar esta corta abstinencia. Y así se van a gastar 25 millones de pesos para nada, porque todo será avisado, porque será posible eludir todo y porque será secreto. Es una falsedad cara. Es la muestra de que muchos estiman que este es el estilo cazurro, el estilo astuto, pero en verdad no es más que una actitud retorcida. Yo no sé qué tanto quieren ocultar, no tengo idea. La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, toda una sorpresa negativa, dijo sin que un músculo de la cara se le agitara que el gobierno estaba implementando la ley a cabalidad, sin problema. Y saltó otra cosa, dijo, nosotros no creemos que las necesidades de la ciudadanía, nosotros creemos, dijo, que las necesidades de la ciudadanía tienen otro foco y deberíamos tener las energías puestas en eso y cumplir la ley como está mandatada, que es lo que está haciendo el Ejecutivo. No sé si entendió algo. Macarena, la ministra, pareciera no entender lo que es la buena fe y que lo que se exige a un trabajador de la minería es lícito exigirlo al presidente. Corren tiempos oscuros, tiempos realmente oscuros. Y a propósito del presidente Gabriel Boric, este se había comprometido a reformar el sistema político. Presentó un proyecto que contemplaba un mínimo de 5% de votación para la existencia de partidos políticos y así evitar la fragmentación que existe hoy día, que hay más de 20 partidos representados en la Cámara de Diputados. Pero, ya presentado el proyecto, los señores del Frente Amplio y del Partido Comunista decidieron oponerse. Y como ellos mandan, el gobierno decidió hacer una modificación y retirar esa condición del 5% del proyecto, o sea, el corazón del proyecto. Es verdad que habría que agregar la imposibilidad de establecer pactos entre partidos, pero de eso estamos lejos. Y también aquí habló Macarena Lobos. ¿Y qué dijo ella? Reconoció la fragmentación como un problema que se debe corregir, pero dijo que la reforma debe otorgar gobernabilidad, pero sin restar representatividad. Y de esa manera, con esta actitud ambigua, explicó esta forma de actuar cambiante del gobierno. Atento que el presidente va a viajar sorpresivamente a China y Japón. Este es un viaje que no estaba anunciado con anticipación. Como Boric ha sido especialmente crítico con Donald Trump, dando preferencias a sus opciones personales sobre la prudencia que conviene al país, habrá que ver cómo toma Estados Unidos este viaje de ocasión. Naturalmente que no se pasó desapercibida una prepotencia más del embajador chino Liu Qimbao. Recordemos que viajó a Alto Biobío luego del atentado a la central Rucalhue, una central que construye una empresa china, e hizo declaraciones después de reunirse con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. En una declaración de la embajada dice que condena enérgicamente este atentado, exige el castigo severo a los responsables, la garantía efectiva de seguridad del personal y los proyectos chinos, y escuche bien, la compensación de las pérdidas de las empresas y un entorno seguro. El embajador chino exigió compensaciones, algo que ningún chileno, persona natural o empresa ha obtenido cuando le han robado, cuando lo han asaltado, cuando lo han quemado, o sea, cuando el Estado no ha cumplido con su deber de resguardo. O sea, exige un trato de privilegio este chino. También he escuchado, o nunca he escuchado, a otro embajador reclamando cuando había atentado a alguna empresa de su nacionalidad. El embajador chino dijo, las autoridades chilenas se comprometieron a desplegar fuerzas policiales de manera permanente en el sitio del proyecto para garantizar su seguridad y compensar legalmente los daños sufridos por la empresa. ¿Qué autoridades chilenas? La única autoridad que se reunió con él fue Luis Cordero. ¿Y él le habría prometido la compensación? Pero él, y de estas materias debiera saber, no tiene ninguna facultad para comprometer al Estado en compensaciones. Entonces, o Cordero hizo algo que no podía, o el embajador entendió algo que no se dijo, o el embajador faltó a la verdad.
O, última posibilidad, hubo una negociación que no conocemos después de la presión china. Por eso hay que estar atentos a la repentina visita de Boric a China. Y una anécdota. El presidente inauguró hace unos días un tren entre Puerto Montt y Yanquihue, espectacular. Debería, eso sí, haber comenzado a funcionar en diciembre, ese era el plan, pero ya está. O sea, funcionó ahora recién. Funcionó un día, porque en el día 2 hubo una falla mecánica. Tuvieron que empezar a cambiar unas bombas de agua del tren. Estas son las empresas del Estado. Es como Codelco. Con voz estridente, Codelco dice que ellos son las empresas mineras más grandes del mundo. Eso dice. Nosotros, la empresa minera más grande del mundo. Bueno, los primeros 3 meses del año rentó solo poco más de $70 millones al mes, que para una empresa de ese tamaño es nada. Poco y nada. ¿Sabe? Esta empresa, la más grande del mundo, no sirve ni siquiera para financiar el Transantiago, hoy llamado RED. La verdad es que está en la práctica Codelco privatizada, porque en los hechos no es de todos los chilenos. En los hechos Codelco de sus ejecutivos y sus trabajadores. A ellos sí que les va muy bien. El incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, usted lo recordará, dejó 137 muertos. Atención, es el tercer incendio desde que hay registros más letal en el mundo. 137 muertos. Hubo 14.000 viviendas destruidas, 40.000 personas damnificadas. O sea, ha sido una tragedia enorme. Pero también la desidia del gobierno ha sido enorme. Y los alcaldes de gobierno, en forma hipócrita, critican, pero solo con el afán de que la gente no se les tire encima. La Contraloría General de la República señaló que de 503 familias habilitadas para recibir subsidios habitacionales, solamente, o sea, un 83,36% no cuenta con solución. ¿Sabe cuántas viviendas han sido entregadas después de 1 año y medio? ¿Sabe cuántas? Poquito más de 1 año en realidad. ¿Cuántas viviendas? Solo 40. Un 1,14% del total. Repito la cifra, 1,14% del total. 905 familias no reciben ningún subsidio, 543 están en ejecución, 543 viviendas, y 2015 ni siquiera se han empezado a hacer algo. El gobierno anunció 34 medidas con gran pompa. La Contraloría General de la República ha dicho que de estas 34 medidas, en 11 no se ha hecho nada, y 10 tienen un nivel de ejecución del 28%. Una de las medidas propuestas por el gobierno fue el despliegue de una unidad móvil del CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, dependiente de Toti Orellana, la ministra de la Mujer. Ejecución de esto, 1%. Yo de verdad creo que por el bien de los damnificados sería bueno que terminen el trabajo y de nuevo salir de la poltrona. Hablemos de candidaturas. 16 días, 15 días duró la candidatura de Paulina Bodanovich. Fue una candidatura que fue boicoteada por todos lados, desde La Moneda, desde el PPD, desde el interior del Partido Socialista. O sea, Bodanovich no tenía escapatoria. Tampoco, digámoslo, tenía mucho apoyo. Fue una candidatura desde el inicio débil, digamos, fofa, ¿no? Ya las cosas estaban malas cuando en la celebración de los 92 años del Partido Socialista hubo ausencias enormes. Se notaba el vacío gélido. Dio una entrevista dominical al Mercurio Bodanovich reafirmando su candidatura, anunciando que al día siguiente presentaría su comando de campaña. Yo tengo convicciones, dijo. No, al día siguiente no hubo comando, sino que hubo renuncia, su renuncia. El Partido Socialista, que siempre se ha considerado grande en comparación al PPD, con historia, con raigambre, y como repiten a cada rato, somos el partido de Allende, tuvo que inclinarse ante Carolina Toá y sus huestes. Es una señal, obviamente, de decadencia. Esta es la tercera vez que el Partido Socialista no va a primarias con candidatos.
A Bodanovich le afectó la nominación, varias cosas, la nominación de Tomás de Rementería como senador designado, haber acusado a que había ministros del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional a propósito de la venta de la casa de Salvador Allende, el apoyo de Ricardo Lagos, del Partido Radical, del Partido Liberal a Toá, o sea, muchos errores, muchas desilusiones sumadas. Pero hay algo más, algo en el que han reparado poco. La candidatura de Bodanovich representaba una opción mucho más crítica al gobierno de Boric que la candidatura de Carolina Toá. O sea, el retiro de Bodanovich es una victoria del continuismo y del gobierno y una derrota al socialismo. Por eso varios estaban por la opción en el socialismo de la salvación personal. Después del retiro hubo una reunión tensa, telemática, del Comité Central del PS. Una reunión que aunque hubo lamentos, hubo explicaciones, donde se explicitaron además traiciones. Juan Luis Castro, el jefe de los senadores del PS, dijo que había recibido llamadas de Juan Pablo Letelier, el que sigue operando, y de Ricardo Solari, que nunca ha dejado de operar tras bambalinas, algunas un poco traslúcidas. Ellos, socialistas, operando por Toá. Algunos lo consideraron como unos quinta columnistas. Tampoco estuvieron con Bodanovich José Miguel Insulza, Álvaro Lizalde, Isabel Allende, Carlos Montes. También en el PS, en esa oportunidad, en esta reunión, se discutieron asuntos financieros y a nadie le gustó el déficit que tienen de más de 1.000 millones de pesos. Y ahora el PS deberá negociar los cupos parlamentarios y poner buena cara cuando digan que Toá es nuestra candidata. Ahora, en toda esta discusión, el Partido Socialista estaba tan extraviado que, por ejemplo, le doy ejemplos, el diputado Marcos Ilavaca dijo que su candidata era Janet Jara, del Partido Comunista. Sergio Aguiló, exdiputado, reintegrado al Partido Socialista en 2023, dijo que apoyaba a Gonzalo Vinter. O sea, en realidad, los vapores en el Partido Socialista eran mareadores. El PS se demoró solo 24 horas en apoyar a Carolina Toá. Y a estas alturas, Bodanovich comienza a hacer historia, y una historia bien corta. Y Carolina Toá enfrenta por su parte un desafío enorme. Naturalmente que aunque en política es osado decirlo, se juega sus últimos cartuchos y cuesta arriba. Debe convencer a los chilenos que el suyo es el socialismo democrático, pero la chilena. O sea que, por ejemplo, ella considera que hay ultraderecha, pero que no hay ultraizquierda. Y no lo puede decir porque está con ellos, está con la izquierda más radical. Son estas contradicciones las que deberá resolver. Toá ha dicho que llegó a salvar el gobierno después del primer plebiscito constitucional, cuando se transformó en ministra del Interior. Como que da a entender que llegó del cielo y aterrizó en la moneda. Esto es falso. Ella fue la vocera de la Constitución impulsada por Boric. Fue vocera, figura estelar, una argumentadora permanente de sus bondades, una sostenedora a tiempo completo de la plurinacionalidad, de varios sistemas de justicia y un montón de asuntos más. Es de eso, e incluso de mucho menos que eso, que ahora, en un ejercicio de prestidigitador, una especie de Houdini chilensis, trata de hacer aparecer otra realidad histórica, pero de historia reciente, de los que tanto hemos vivido. La osadía, el desparpajo es admirable. Toá ha dicho que a diferencia de los que hoy gobiernan, ella tiene experiencia, que va a gobernar desde el primer día porque sabe hacerlo. O sea, además agrega a todo esto una crítica feroz a Boric y compañía. Naturalmente que no se hará cargo del déficit público, de las promesas de equilibrio fiscal, de los 100.000 funcionarios públicos nuevos, de la ausencia de políticas en educación y salud, que eran los ejes principales de este gobierno. Pero el asunto para ella, la verdad es que es ganar primero las primarias. La última encuesta de Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo la da ganadora hoy en la primaria del oficialismo, la da ganadora con un 39% frente a un 30% de Gonzalo Vinter y un 27% de Janet Jara y solo un 4% de Jaime Mulet. Estas cifras demuestran en todo caso que el llamado socialismo democrático
en el oficialismo es minoría y que la izquierda más radical tiene casi el 60% de apoyo. Si gana Toa, entonces va a ser una candidata minoritaria dentro del conglomerado. Y hay otro dato de la encuesta. Las personas hasta los 40 años prefieren holgadamente a Gonzalo Winter, lo que demuestra que en la izquierda el apoyo de las personas más jóvenes sigue siendo para el Frente Amplio y no para el socialismo democrático. Toa gana en las personas de 40 años y más. Janet Jara, candidata al Partido Comunista, hizo un amago de renuncia a su partido, al Partido Comunista. Algo así como una ida con elástico para ampliar su candidatura a otros sectores si es que ganaba las primarias. No se lo aguantaron. Rápidamente la llamaron al orden. Fue muy dura. Carmen Hertz le mandó a decir lo siguiente: el oportunismo no ha sido nunca parte de nuestra cultura comunista. ¿Y qué contestó Jara? Con 37 años de militancia, si alguien fuera oportunista, hace mucho tiempo habría cambiado de tienda política. Pero después de eso, Janet bajó la cabeza y se sometió a los comisarios. El Partido Comunista Chileno mira a China y la ve como el hermano mayor. Le gusta el sistema dictatorial chino. Ahora, no es la única dictadura que han adorado, es verdad, pero ahora le gustan los chinos. Todos los diputados comunistas forman parte de la bancada chileno-china. Y entonces le vamos a dar un mensaje a Janet Jara, ella que fue ministra del Trabajo, acerca de lo que piensa el compañero Xi Jinping. ¿Qué dijo él el año 2021? Xi Jinping, escuche bien, esto es textual. Para promover la prosperidad común, no podemos caer en las políticas populistas de América Latina, que han alimentado a un grupo de gente floja que recibe recursos sin aportar nada. Como resultado, las finanzas públicas se han deteriorado, llevando a estos países a caer en la trampa del ingreso medio. Cuando los beneficios sociales suben, nunca bajan. Sería interesante saber qué piensa la compañera Janet Jara de los dichos del compañero Xi Jinping. A ver, yo voy a decir algo. Xi Jinping en esta parte parece una especie de Chicago Boy. Hay un drama que se está viviendo en estos momentos en la política, y es el drama que vive la democracia cristiana. Algunos hablan no de que los vayan a matar, no que es de que los DC se vayan a suicidar, no. Se habla de extinción, que es ese fenómeno que le sucede a las especies que las lleva a la desaparición, al acabamiento. La democracia cristiana, después de pactar, hace ya muchos años, de realizar pactos por omisión con el Partido Comunista, después cogobernó con el Partido Comunista, después estuvieron juntos impulsando con el PC el proyecto constitucional de Boric, y ahora se les vino a la mente que no quieren nada con ellos. Y ya son tan chicos para que una decisión así importe o afecte a sus socios. Entonces no saben qué hacer. No fueron a la primaria porque tenían la esperanza de hacer una primaria con el socialismo democrático, pero ellos se fueron con el Partido Comunista, con el Frente Amplio. Ellos ya son sus socios permanentes. ¿Qué van a hacer? ¿Irán solos con Alberto Undurraga a la primera vuelta? Y si van solos con una lista parlamentaria, corren el riesgo de que se pueda anotar el año de su deceso, 2025, ahora. ¿Qué tienen que hacer? Cruzar los dedos para que Carolina Toá gane las primarias, para obtener cupos de candidaturas parlamentarias. Solo ella, que para ganar requiere todo respaldo de la olla, todo raspado de la olla, podrá negociar posiblemente. Pero hay alto riesgo para la DC, que en verdad es un misterio bien insondable. Nadie sabe qué quiere, qué proyecto tiene para Chile, qué la diferencia de otros partidos. Alberto Undurraga, su presidente y eventual candidato presidencial, dijo algo un poco delirante. Dijo, para los desafíos del país, la democracia cristiana sola no puede, y sin la DC no se puede. ¿Cómo? Sí, sin la DC no se puede. Pero si están estirando la mano como un pordiosero para que le regalen cupos,
sin la ADC se puede y se puede mucho. La verdad es que es delirante todo lo que dijo. Hablemos de Evelyn Matei. La han criticado con razón porque habla mucho, se suelta, se siente libre, en confianza en algunos ambientes y dice cualquier cosa, lo que piensa realmente, y eso en política es incorrecto. Le decían, Evelyn, nombra voceros, no hables todo el tiempo tú, contrólate. Entonces ella, que es ordenada, nombró vocero y nombró 11, se lo digo en serio, 11 voceros. Como buena germana, una especie de coro. Yo había visto candidaturas con 2 voceros, máximo 3 voceros. Pero 11, todos conocidos y todos políticos, todos perfectamente cuoteados. 4 UDI, 4 RN, 3 Evópolis, o Evópolis más chico. De todos estos, 5 alcaldes, que yo no sé, de verdad, con estos alcaldes, a qué hora y cómo van a hacer las vocerías si tienen que estar trabajando. Hay 3 diputados, una senadora y la secretaria general de Evópolis. Hasta ahora los voceros no se notan. La tesis de Matei la expuso su jefe de comando, Diego Paulsen, que dijo, somos la única candidatura de derecha que es capaz de gobernar el país. O sea, los demás son incapaces. O sea, se va a venir en la derecha una primera vuelta muy movida. Procultura, del doctor Alberto Larraín, era la fundación estrella, la más contactada, la que tenía las redes políticas al más alto nivel, la con más glamour, a la que le dieron más plata, le dieron cerca de 6.000 millones de pesos. Además, una fundación que hacía de todo, lo que se le pidiera. También ofrecía de todo. Ahora, todo lo que hacía era caro, muy caro. Pintar una fachada era caro, con Procultura. Inventaban cosas para que fuera así. Era un estilo, una forma de cobrar harto más y que parecía chic, como elegante, como moderno. Bueno, ocurre que el lunes se termina el secreto que cubre esta causa. Se sabrán cosas. Alberto Larraín, el médico, y la representante legal María Constanza Gómez, ahí se verá cuál ha sido su participación en todo esto. Y entre paréntesis, además, ellos le quedaron debiendo un montón de plata a sus empleados, pero ahí sí que la CUT o los muchachos del Frente Amplio se quedan absolutamente callados, porque es evidente que para ellos hay trabajadores de primera y segunda categoría. Cierro el paréntesis. El fiscal, en el curso de estas investigaciones, recibió la autorización de un tribunal de garantía de escuchar lo que hablaba por teléfono el asesor del segundo piso, amigo de Gabriel Boric, me refiero a Miguel Crispi. Incluso el fiscal Patricio Cooper quiso escuchar al presidente, pero eso no se lo permitieron. El asunto es muy complicado, porque hay gobernadores regionales investigados. ¿Quiénes? Ricardo Díaz, Antofagasta; Rodrigo Mundaca, Valparaíso; Claudio Rego, región metropolitana; Óscar Crisóstomo, Ñuble; Jorge Flies, de Magallanes; y un exgobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. La Fiscalía empezó a desmenuzar la situación. ¿Y qué ha dicho la Fiscalía? Se advierten irregularidades que son particulares de cada uno de los casos, como también transversales. Y agrega, las actividades a que se dedica la Fundación no coinciden con el objeto de los convenios, lo que realza aún más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran parte por terceros. Pero ¿acaso no es que a la izquierda le molesta la subcontratación, la tercerización? Bueno, en algunos casos parece. Larraín, en el periodo investigado, el doctor Larraín recibió 77 millones de pesos y Constanza Gómez 30 millones, y no se sabe a título de qué lo recibieron. Larraín tenía relaciones con Gabriel Boric, en especial sobre asuntos en Magallanes, según lo que publicó Radio Biobío con antecedentes del teléfono del gobernador Jorge Flies. Es en medio de estas escuchas telefónicas que apareció una conversación de Miguel Crispi con su madre, Claudia Serrano, militante del Partido Socialista, en que Crispi le hablaba de las presiones de Isabel Allende para que el gobierno comprara la casa de Salvador Allende. Y todo esto derribó lo que Isabel Allende había dicho, y es que dijo que no había realizado ninguna gestión para la venta de la casa. Isabel Allende, después de que se supieran
estas conversaciones por teléfono de Cristi con su mamá, en que le contaba que Allende presionaba para que se vendiera la casa, bueno, Allende le pidió explicaciones a Crispi. ¿Y sabe lo que pasó? Que no hubo explicaciones. Crispi sigue en silencio. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto es todo un asunto, ¿eh? Como diría una persona antigua, un asunto enojoso. A estar atentos entonces al caso Procultura, porque hay novedades, habrá novedades a la vista en el corto plazo. Y quiero hacer una última consideración. En esta columna no hemos hablado del acuerdo que no fue unánime de la Comisión para la Paz y el Entendimiento de la Araucanía. Es un documento importante, pero no hubo unanimidad, y eso era lo que se requería por el reglamento que se dio a esta misma comisión. Ha habido trascendidos, pero no se ha dado a conocer el texto de este acuerdo que no fue adoptado en forma unánime. Hemos estimado que para analizarlo acá, en este espacio, el texto es necesario, porque solo así podremos tener, en este tema tan importante, una conclusión fundada. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro.